En las profundidades de la historia se esconde una leyenda que ha cautivado la imaginación durante más de 2 milenios. Una ciudad tan avanzada, tan poderosa, que se decía que rivalizaba con los mismísimos dioses, y luego, en un solo día y una sola noche, desapareció sin dejar rastro. Esta es la historia de la Atlántida, mito, misterio o una antigua verdad oculta bajo las olas. Nuestro viaje comienza en la antigua Grecia con el filósofo Platón. La isla mencionada por el filósofo griego Platón en sus escritos Timeo y Critias hacia el año 360 a.C. se conoce hoy como Atlántida. Aunque Atlantis no es un nombre en el texto original, sino más bien una forma gramatical de Atlas, el gobernante de la isla, ha sido costumbre referirse a esta isla simplemente como Atlántida. En realidad, la isla era conocida como la isla de Atlas y no como Atlántida. El Timeo y el Critias, 2 diálogos tardíos de Platón, la describen como un poderoso imperio mediterráneo que había sometido a Egipto unos 9000 años antes, solo para ser vencido por los primeros atenienses y finalmente destruido por una catástrofe. De ahí procede el concepto de Atlántida. Los 2 diálogos ensalzan el orden social ideal de la polis ateniense original, que refleja el descrito en la obra cumbre de Platón, La República, y la valentía de sus padres fundadores, de los que descendía el aristócrata Platón. Esto da la impresión inmediata de que el filósofo inventó la leyenda de la Atlántida para apoyar sus ideales políticos y honrar a sus antepasados. A través de su familia materna, Platón estaba emparentado con Solón, poeta ateniense y reformador socioeconómico que fue nombrado primer magistrado de Atenas en el 594 a.C. Durante una visita a Egipto, Solón recibió la historia de la Atlántida de un sacerdote de Neit, la versión egipcia de la diosa griega Atenea, y se transmitió a través de la familia de Platón. Platón se explaya en sus libros sobre la magnificencia de la antigua metrópoli, lo que sugiere que los atlantes eran ricos, quizá gracias a los frutos de un próspero comercio marítimo. Se cree que el llamado Estado Real, la parte restante de la nación, era una llanura de tamaño considerable, aproximadamente rectangular, que medía 2000 por 3000 estadios. La narración es ambigua en cuanto a la conexión geográfica exacta entre la antigua metrópolis, o ciudad real, y el Estado Real. Se dice que una casa real de príncipes, todos descendientes de un mismo antepasado y que han jurado no hacer nunca la guerra entre sí, controla el imperio. Desde que Platón mencionó por primera vez la Atlántida en sus escritos, el concepto de una civilización isleña, rica y poderosa, que murió en una calamidad repentina, ha captado la atención de la gente. Las islas de Creta y Tera, diezmadas por una erupción volcánica hacia 1450 a.C., podrían haber constituido el continente perdido, según los datos científicos y arqueológicos acumulados. ¿Se inventó Platón la historia de la Atlántida? Los libros de Platón representan a personas magníficas, ricas, cultas y cultas, pero no hay nada improbable en esta historia. Casi todos los relatos de Platón pueden compararse con descripciones de los habitantes de Egipto o Perú. Sin embargo, en otros aspectos, la imagen que Platón ofrece de la Atlántida no alcanza el retrato que Heródoto hace del esplendor de Egipto. Basándose en el relato de Heródoto sobre Egipto, muchos creen que Platón inventó el mito de la Atlántida. Aristóteles, 384 a 322 a.C., rechazó el relato de la Atlántida por considerarlo una invención. Creía que Platón inventó la historia para ayudarle a explicar sus creencias sobre la forma ideal de gobierno y que, después de hacerlo, la hizo desaparecer en un cataclismo para no tener que explicar a dónde había ido a parar. No obstante, el hecho de que la historia sirviera a los objetivos filosóficos de Platón no significa que debamos creer que fue inventada de la nada. De hecho, son tantos los que la han aceptado como los que la han rechazado, pero hay más datos históricos que ilustran la conexión entre Egipto y la Atlántida. En Caldea, hermana gemela de Egipto, hija de Poseidón,
rey de las tierras más allá del mar y de Libia. Escribió el filósofo griego Orfeo. Según Heródoto, los egipcios se jactaban de que sus predecesores en los países de Occidente eran los hombres vivos más viejos. Los propios egipcios afirmaban que sus antepasados eran forasteros que, en tiempos muy remotos, llegaron a la orilla del Nilo, trayendo consigo la civilización de su madre patria, la destreza de la escritura y una lengua refinada. Así lo relató Diodoro. ¿Cuál es la relación entre el antiguo Egipto y la Atlántida? Según Platón, la Atlántida reinaba sobre toda Libia, hasta las fronteras de Egipto. Por consiguiente, la Atlántida tenía que estar al oeste de Libia, y la propia Libia tenía que haber formado parte del dominio atlante. Yang Hongquan-Tse Chang, profesor, realizó un estudio sobre la Atlántida en 2021. Reconstruyó el proceso de desertificación en el norte de África tras el Sáhara Verde, utilizando datos sobre la estabilidad del ciclo del agua y el paleoclima, incluida una desecación abrupta en la cuenca del Atlas y una posterior extensión constante del desierto impulsada por los vientos alisios y los occidentales. La población que vivía en el Sáhara se vio obligada a desplazarse al valle del Nilo a medida que el desierto crecía gradualmente del noroeste al sureste. La civilización dinástica egipcia, que comenzó hace unos 5000 años, poco después del final del último Sáhara Verde, nació de la concentración de población. Los egipcios, que en aquella época se consideraban el pueblo más antiguo del mundo, contribuyeron a la noción de una antigua civilización perdida. Sus cronologías afirmaban que sus primeros faraones habían sido dioses originarios de Occidente. Era una forma educada de decir que su reino había comenzado cuando conquistadores extranjeros con poderes mágicos, es decir, tecnologías invisibles, entraron en la región y trajeron consigo la agricultura y nuevos conocimientos. Por lo tanto, toda la narración puede acabar siendo un sincretismo que combine relatos legendarios con impresionantes sucesos naturales para ambientarse en un periodo de tiempo adecuado a las creencias de la época. Por ejemplo, podría haber combinado la impactante realidad del terremoto y el tsunami que arrasaron la ciudad de Gelike, en el Golfo de Corinto en el año 373 a.C. con el mito de una inundación que asoló una sociedad antigua que se había vuelto tan poderosa y malvada como para merecer un castigo divino. Algo bastante común entre las culturas antiguas, incluida Grecia. Pero aquí está el giro. ¿Estaba Platón simplemente contando una parábola sobre la arrogancia y la moralidad? ¿O estaba relatando un hecho real? Los eruditos siguen divididos. Vayamos más allá del mito. ¿Existen pruebas reales de la existencia de la Atlántida? Lo creas o no, hay innumerables teorías y algunas te dejarán sin palabras. Una de las teorías más convincentes relaciona la Atlántida con la civilización minoica, que prosperó en la isla de Creta y en la cercana Santorini en torno al año 1600 a.C. C. Una catastrófica erupción volcánica acabó con su avanzada sociedad de la noche a la mañana. Profundicemos en los detalles de esta teoría. ¿Quiénes son los minoicos? Hace 5000 años, los minoicos, la primera gran civilización de Europa, florecieron en la isla de Creta. Estos sofisticados habitantes, llamados así por el legendario rey Minos, fueron los primeros europeos en utilizar un lenguaje escrito conocido como lineal A y los primeros en construir carreteras pavimentadas. Eran una sociedad avanzada de artesanos muy cultivados e ingenieros cívicos extremadamente hábiles. Los minoicos eran excelentes constructores de barcos y marineros, y su imperio marítimo era tan vasto que rivalizaba con el de los antiguos egipcios. Eran un pueblo enigmático, adoraban a sacerdotisas serpientes y practicaban sacrificios humanos con orígenes no vinculados a Europa como se esperaba, sino a la antigua Persia, lo que puede explicar por qué eran tan diferentes de los griegos que ascendieron al poder después de ellos. Tales prácticas dieron origen a los mitos griegos sobre el Minotauro, un ser mitad hombre, mitad toro, que comía carne humana en su laberinto prohibitivo. Pero inexplicablemente,
En el apogeo de su poder, los minoicos fueron borrados de las páginas de la historia. La razón de su desaparición ha dejado perplejos a los historiadores durante generaciones. Hasta ahora, la isla de Santorini, 70 millas al norte de Creta, albergaba el rico puerto marítimo minoico de Akrotiri, un lugar donde las pinturas murales descubiertas retratan su paisaje con animales felices y campesinos cosechando azafrán. Pero los minoicos habían construido su próspera ciudad en una de las islas más peligrosas de la Tierra, junto al volcán Thera. Hacia 1600 a.C., Akrotiri fue sacudida por un violento terremoto. Algún tiempo después, se produjo una erupción. La erupción de Thera fue una de las mayores de la historia de la humanidad. Lanzó a la atmósfera más de 10 millones de toneladas de ceniza, gas y rocas a 25 millas de distancia. En Creta se pueden encontrar extrañas y caóticas capas de tierra, cerámica rota, materiales de construcción e incluso huesos de ganado a lo largo de la costa erosionada, cerca de la antigua ciudad de Palaikastro. En 2011, con la ayuda del edafólogo Hendrik Bruins, la arqueóloga Sandy McGillivray descubrió que el suelo también contiene microorganismos que normalmente solo se encuentran en el fondo del océano. La única forma de que se depositaran en tierra es mediante un potente tsunami. La presencia de piedra pómez de Thera, que solo podría haber sido arrastrada a Creta por potentes olas, parece indicar que el volcán provocó el tsunami, y la datación por carbono de un hueso de vaca hallado en la caótica capa de sedimentos confirma que se depositó allí hacia 1600 a.C., la misma época en que Thera entró en erupción. Los arqueólogos solo ahora empiezan a comprender lo que ocurrió en las décadas siguientes. Una de las pistas más notables es una pequeña estatua que se encontró en Palaikastro. Fue descubierta en una capa arqueológica depositada 100 años después de la catástrofe. Una estatua de colmillos de marfil y oro con cabeza de serpentinita, ejemplo de una de las grandes obras maestras del arte minoico, que ha sido objeto de vandalismo, sugiere una violencia ritualizada contra la cultura minoica. En otros lugares de la isla se han encontrado indicios de esta destrucción deliberada. La arqueóloga María Blasaki cree que la respuesta está en un inusual cementerio de Chanea. Los cuerpos se han datado en el periodo de disturbios generalizados en el mundo minoico. También se han encontrado cuerpos similares cerca de Knossos. Sus armas no eran minoicas, sino parecidas a las de los antiguos griegos del Peloponeso. Los invasores del continente griego arrasaron Creta, abrumando a los debilitados minoicos. El tsunami no solo dejó a los minoicos listos para un ataque, sino que dio a los griegos una importante ventaja militar. Por fin se ha desenterrado la historia de la desaparición de los minoicos. 5000 años después, una catástrofe natural épica puede ser la responsable de su hundimiento. Una ola que arrasó un imperio recuerda asombrosamente a una ciudad mística, la Atlántida, que se hundió bajo las olas. Y aunque quizá nunca sepamos con certeza si Creta fue la Atlántida, al menos tenemos una explicación para la caída de la primera gran civilización de Europa. Otra teoría nos lleva a África. ¿Por qué el Ojo del Sáhara puede ser la Atlántida el Ojo, también conocido como estructura de Richat? Es una formación de varias depresiones y crestas circulares concéntricas en el desierto. Esto es similar a la descripción legendaria de la Atlántida. Según el Critias de Platón, la capital de la Atlántida era una isla central rodeada por 3 anillos alternados de tierra y agua. En el Ojo del Sáhara, la zona central de tierra está rodeada por 3 grandes crestas, con depresiones entre ellas. Por supuesto, esta zona está completamente seca en la actualidad. Sin embargo, si estuviera al nivel del mar, el agua llenaría estas depresiones. El resultado se parecería mucho a la descripción que hace Platón de la Atlántida. Además, el tamaño también parece coincidir. Platón da a la ciudadela de la Atlántida un diámetro de aproximadamente 11 millas. En consonancia con esto, los defensores de esta teoría afirman que la estructura Richat
tiene un diámetro de unas 13 millas, lo que se aproxima bastante. Un aspecto importante de esta teoría es que el ojo del Sáhara estaba antiguamente al nivel del mar. Esto es crucial. Algunos teóricos sostienen que la porción noroeste de África se ha elevado gradualmente durante los últimos 11.000 años. Sostienen que estaba al nivel del mar hacia el año 9600 a.C., cuando Platón parece situar el relato de la Atlántida. La supuesta prueba de ello es que las imágenes por satélite revelan cantidades sustanciales de sal dentro de los anillos de la estructura Richat. Esto, según la teoría, demuestra que antiguamente esos anillos estaban llenos de agua salada. Además, las imágenes por satélite parecen mostrar que la arena que rodea la estructura Richat fue arrastrada por la Tierra en lo que parecen pruebas de un tsunami masivo. Esto habría devastado cualquier asentamiento que existiera antiguamente en el ojo del Sáhara, al igual que lo que supuestamente ocurrió con la Atlántida. ¿Qué problemas plantean las pruebas? Aunque esta teoría ha ganado considerable popularidad en los últimos años, científicos e historiadores la han rechazado ampliamente. ¿A qué se debe? A pesar de las seguras afirmaciones de la teoría, no resiste el escrutinio. Uno de los problemas es que algunas de las pruebas son contradictorias entre sí. Por ejemplo, consideremos el argumento sobre el tamaño y la disposición del ojo del Sáhara. Efectivamente, tiene 3 crestas distintas. Sin embargo, si incluimos la tercera cresta, la estructura en su conjunto supera con creces las 13 millas de diámetro. Por otra parte, si tomamos el diámetro de 13 millas, entonces tenemos que excluir la tercera cresta. Por tanto, no se ajustaría perfectamente a la descripción de Platón. No podemos sostener ambos argumentos al mismo tiempo. Se excluyen mutuamente. Hay problemas similares cuando los investigadores examinan las supuestas pruebas de que el ojo del Sáhara estuvo antiguamente al nivel del mar, como la Atlántida. Un argumento es que la sal de las depresiones demuestra que antes estaba al nivel del mar. En realidad, no es así. Sin embargo, otro argumento es que la aparición de la arena en los alrededores demuestra que un enorme tsunami barrió la Tierra. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Si esta estructura hubiera estado al nivel del mar, entonces la tierra circundante ya habría estado bajo el agua y, por tanto, el tsunami no habría arrastrado la arena a ninguna parte. Por otro lado, si aceptamos las supuestas pruebas de un tsunami que barrió la Tierra, entonces el ojo del Sáhara no puede haber estado al nivel del mar cuando esto ocurrió y, por tanto, no puede haber sido la Atlántida. Una vez más, estos argumentos se excluyen mutuamente. Además de que estos argumentos son mutuamente excluyentes, existen otros problemas con esta teoría. Por ejemplo, Platón dice directamente que la Atlántida era mayor que Libia y Asia juntas. El ojo del Sáhara, al estar en el norte de África, estaba dentro de lo que los griegos conocían como Libia. Esto por sí solo basta para descartar el ojo del Sáhara como la verdadera Atlántida. Además, una supuesta prueba importante de esta teoría es que Heródoto supuestamente escribió sobre un lugar llamado Atlantes en esta época. Esta afirmación es totalmente incorrecta. La Atlántida, mencionada por Heródoto, no era un lugar sino un pueblo. Tenían este nombre por vivir junto al monte Atlas, que rotundamente no está cerca del ojo del Sáhara. Además, el titán mitológico llamado Atlas no se asoció a esa cordillera del norte de África hasta el siglo VI a.C., como muy pronto. Incluso con la mejor voluntad del mundo, esto habría ocurrido muchos siglos después de la legendaria guerra entre los atlantes y los griegos. Por lo tanto, esto no ofrece ningún argumento plausible para que el ojo del Sáhara estuviera relacionado con el nombre de Atlas en ese primer periodo. Sin embargo, la gente de todo el mundo sigue haciéndose esta pregunta. ¿Podría haber sido este remoto desierto una próspera ciudad, ahora enterrada bajo milenios de arena? Ahora, aquí es donde la cosa se desmadra.
Algunos investigadores creen que la Atlántida podría estar oculta bajo el hielo de la Antártida. El origen de esta teoría, quizá la prueba más antigua y más citada de la posibilidad de una civilización antigua en la Antártida, sea el mapa de Piri Reis, dibujado por el navegante y cartógrafo otomano del mismo nombre en 1513. El mapa ilustra una línea costera relativamente precisa de Sudamérica. También insinúa la presencia de una masa de tierra donde está la Antártida, aunque sin hielo. El contorno de la supuesta representación antártica se asemeja más a la tierra física del continente antártico que a la capa de hielo que se extiende hacia el océano más allá de la Tierra. Por lo tanto, si Piri Reis logró llegar tan al sur, debería haber dibujado el contorno del hielo antártico, no la Tierra. A menos, por supuesto, que tuviera algún conocimiento especial del que otros carecieran. Además de una Antártida descongelada, el mapa presenta otros detalles que han llevado a algunas mentes a especular que los conocimientos cartográficos de Piri Reis debían proceder de mapas o documentos aún más antiguos, ahora perdidos en el tiempo, creados por alguna civilización desconocida, pero muy avanzada, que exploró el mundo mucho antes de nuestra historia registrada. Estas primeras personas deben haber visitado y posiblemente habitado la Antártida antes de que se congelara. Una prueba de que la Antártida estuvo poblada. O Number. De hecho, la Antártida que Piri Reis representó era probablemente hipotética. Durante siglos se creyó que el mundo debía incluir un continente meridional para equilibrar las masas continentales del otro lado del mundo. Piri Reis no fue el primero en incorporar esta creencia a su obra. Gracias a la investigación de los núcleos de hielo, ahora sabemos que, aunque efectivamente existió un continente austral, ese continente estuvo libre de hielo por última vez hace unos 15 millones de años. La propia antigüedad de las capas de hielo de la Antártida va en contra de cualquier otra teoría sobre los antiguos antárticos, porque los científicos creen que el Homo sapiens solo existe desde hace unos cientos de miles de años. Si los humanos establecieron colonias en el Polo Sur, solo pudieron hacerlo cuando estaba completamente cubierto de hielo. Ese parece un entorno improbable en el que la gente podría mantenerse caliente o encontrar y consumir suficientes calorías para mantenerse con vida. La vulnerabilidad de las capas de hielo también anula cualquier posibilidad de que alguna civilización humana desconocida hasta entonces, por avanzada que fuera, pudiera haber registrado información sobre una Antártida sin hielo que de algún modo se colara en el mapa de Piri Reis. Los científicos han determinado que el hecho de que el mapa incluya tal representación es mera coincidencia. Ya en 2016, una montaña sin nombre en forma de pirámide en la Antártida se hizo viral con algunos internautas afirmando que debía ser una reliquia de una civilización pasada. Sin embargo, los expertos tenían una explicación mucho más sencilla. La erosión por congelación-descongelación, en la que el agua penetra en las grietas de la roca y luego se congela y expande durante la noche, agrandando las grietas y provocando el desprendimiento de partes de la roca, es la causa más probable de la forma que los ojos humanos interpretaron como piramidal. La mayoría de las montañas están formadas por distintos tipos de roca que se erosionan a ritmos diferentes para crear una forma irregular. Expertos, es probable que estas anomalías vuelvan a explicarse por procesos geológicos, al igual que la montaña piramidal. Los científicos aún no saben todo lo que quisieran sobre la Antártida, pero saben lo suficiente para creer que es más probable que estas anomalías sean pruebas de lagos subglaciales o formaciones de hielo inusuales que cualquier tipo de estructuras realizadas por alguna raza inteligente hasta ahora desconocida. Pero aún así, las avanzadas imágenes por satélite han revelado estructuras parecidas a antiguas ciudades bajo el hielo. De ser cierto, esto reescribiría todo lo que sabemos sobre la historia antigua. En los últimos años, la tecnología ha abierto nuevas posibilidades para explorar las profundidades de nuestros océanos y desvelar antiguos secretos.
Echemos un vistazo a algunos asombrosos descubrimientos en Cuba que podrían acercarnos al hallazgo de la Atlántida. El descubrimiento inicial se produjo en 2001, mientras la ingeniera naval Pauline Salitsky y su marido Paul Weinsweig, que dirigen la empresa canadiense Advanced Digital Communications, ADC, colaboraban con el gobierno cubano en una misión de prospección frente a la costa de la península de Guanaacabibes, en la provincia cubana de Pinar del Ro. ADC era una de las 4 empresas que colaboraban con el gobierno del presidente Fidel Castro para explorar los mares cubanos, que se cree albergan miles de barcos cargados de tesoros de la época colonial española. La tripulación descubrió un conjunto de estructuras de piedras simétricas y geométricas que se asemejaban a un complejo urbano, mientras utilizaba tecnología de sonar de vanguardia para investigar una zona de 2 kilómetros cuadrados de fondo marino. Cuando Salitsky examinó las imágenes del sonar, observó lo que parecían extrañas estructuras de crestas, bloques y formas geométricas. Algunos de los bloques parecían estar construidos en forma de pirámide, mientras que otros eran redondos. En julio de 2001 volvieron al lugar con el investigador principal y geólogo Manuel Iturralde, del Museo de Historia Natural de Cuba. Esta vez utilizaron un vehículo teledirigido para observar y grabar las estructuras. En las fotografías se veían grandes trozos de piedra de unos 2 por 3 metros que parecían granito tallado. Algunos de los bloques parecían haber sido colocados unos encima de otros a propósito, mientras que otros parecían haberse dejado solos. Salitsky declaró que, aunque parecía que las fotografías mostraban las ruinas de una metrópolis hundida, no se atrevía a emitir ningún juicio a falta de más información. Iturralde, experto en formaciones submarinas, comentó de estas estructuras tan singulares que habían atrapado nuestra imaginación. Según una estimación, estas estructuras habrían tardado 50.000 años en sumergirse hasta la profundidad a la que supuestamente fueron descubiertas. Iturralde prosiguió: con cualquiera de las culturas de las que tenemos constancia hace 50.000 años, no había capacidad arquitectónica para construir edificios elaborados. Un experto en arqueología subacuática de la Universidad Estatal de Florida comentó: si fueran correctas, sería genial, pero muy avanzado en comparación con lo que habríamos visto en el Nuevo Mundo en aquella época. Los edificios están fuera de lugar y de época. Los medios de comunicación no tardaron en establecer comparaciones entre el descubrimiento y la mítica ciudad perdida de la Atlántida durante el frenesí mediático que siguió al anuncio de su hallazgo. Salitsky y Weinsweig, sin embargo, se resistieron a establecer tales analogías. Salitsky afirmó que se trataba de un mito. Lo que descubrimos formaba parte, probablemente, de una cultura local que existía a lo largo de un puente terrestre de 160 kilómetros que unía Cuba y la península mexicana de Yucatán. Iturralde continuó mencionando mitos locales sobre los mayas y los indígenas yucatecos que describen una isla hogar de sus antepasados que desapareció bajo las aguas. Sin embargo, Iturralde no descarta la posibilidad de que las formaciones rocosas sean simplemente consecuencia de los milagros de la madre naturaleza. Afirma que la naturaleza es capaz de producir estructuras realmente increíbles. Otros se inclinan menos por este punto de vista, a pesar de que cientos de medios de comunicación se han hecho eco de ruinas sumergidas, civilizaciones avanzadas, la ciudad perdida de la Atlántida y ciudades hundidas. Según Kate Fitzpatrick Matthews, del sitio web Bad Archaeology, la profundidad de las supuestas ruinas es el principal problema para los defensores de la teoría de la ciudad hundida. El nivel del mar descendió drásticamente durante el Pleistoceno, marcado por una serie de glaciaciones con una caída máxima de unos 100 metros. Detengámonos un momento. Imaginemos que mañana se descubriera la Atlántida. Podría confirmar que nuestros antepasados eran mucho más avanzados de lo que creíamos. Incluso podría revelar tecnologías que cambiarían nuestro futuro. Pero lo más importante es que nos recordaría la fragilidad de las civilizaciones y las lecciones que podemos aprender de la historia.
La Atlántida es algo más que una ciudad perdida. Es un espejo en el que se reflejan nuestras mayores esperanzas y temores. Ya sea un mito, una metáfora o un capítulo olvidado de la historia de la humanidad, una cosa está clara: la leyenda de la Atlántida seguirá inspirando e intrigando a las generaciones venideras. ¿Qué opina? ¿Podría ser real la Atlántida? ¿O está destinada a seguir siendo un misterio? Háganoslo saber en los comentarios y no olvide suscribirse para conocer más exploraciones fascinantes de lo desconocido.